En este video resolveremos tres problemas que involucran a la fuerza de empuje. En el primer problema hablaremos acerca del densímetro, el cual es un instrumento que se utiliza para determinar la densidad del ácido en una batería y la cual está relacionada en este caso con la cantidad de carga eléctrica que tiene la misma. Luego, en el siguiente problema tendremos un cilindro circular recto el cual está sumergido entre agua y aceite y determinaremos cuál es la altura del cilindro que se encuentra dentro del aceite. Finalmente hablaremos acerca del problema del globo aerostático, vamos a entender por qué es que este puede flotar y vamos a determinar cuál es la cantidad de carga que puede elevar cierto globo con algunas características físicas conocidas del mismo. Así que comenzamos. En este primer problema hablaremos acerca del densímetro, que es este aparatito, esta especie como de gotero gigante, el cual se introduce dentro de las baterías y sirve para determinar la concentración de ácido que hay en las mismas. Aquí lo que sucede es que dentro de este densímetro, así como se muestra acá, hay un flotador, el cual tiene un contrapeso aquí en la parte baja, el cual permite que cuando ya está introducido el líquido dentro del densímetro, pues este se permanezca en vertical. Entonces, dependiendo de la concentración que tenga el ácido dentro del líquido de la batería, o sea, de la densidad, pues así va a ser qué tan alto o qué tan bajo va a estar este flotador y eso nos va a dar una indicación de cuánta carga eléctrica contiene la batería. Entonces, en este ejemplo vamos a suponer que tenemos un flotador de un decímetro que tiene una área de sección transversal de 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados y tiene un peso de 5.88 por 10 a la menos 2 newtons. Y nos piden que encontremos a qué altura, medidas desde el fondo del flotador, debe hacerse una marca que indique que la densidad del ácido en la batería es de 1280 kilogramos sobre metro cúbico, y en el inciso B lo mismo, solamente que ahora nos debe de indicar que la densidad de la batería es de 1073 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí tenemos nuestro densímetro. Aquí podemos ver que sobre el flotador están actuando dos fuerzas. Por un lado la fuerza del peso y por otro lado la fuerza del empuje, la cual va a depender tanto de la densidad del ácido aquí en la batería como del volumen que se encuentra aquí sumergido. Como nuestro flotador se encuentra en equilibrio, pues ya sabemos que la fuerza del peso debe ser numéricamente igual a la fuerza de empuje. Y en el problema nos dicen que el peso es de 5.88 por 10 a la menos 2 newtons. Entonces vamos a comenzar el inciso A escribiendo que el peso, como está en equilibrio, el peso del flotador debe ser igual al empuje. El peso del flotador, como dijimos, es de 5.88 por 10 a la menos 2 newtons y el empuje entonces debe ser igual a la densidad del líquido de la batería multiplicado por la gravedad por el volumen del flotador que se encuentra sumergido. Entonces, recordemos que el área de la sección transversal es de 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto lo que nos están dando acá es el valor de esta área, la que se encuentra acá, que es circular. Entonces, esta vale 7.85 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y acá, pues dentro del gotero de este densímetro, pues nosotros vamos a tener un cierto volumen que está sumergido. Lo que queremos es entonces determinar, como dijimos, a qué altura deben de estar hechas las marcas. Entonces, supongamos que dentro del densímetro hay sumergidas, entonces, o está sumergido hasta una cierta altura h. Entonces aquí nos quedaría que esto va a ser 5.88 por 10 a la menos 2 por la densidad de la batería, que es la que va a ir cambiando en cada inciso, por la gravedad, que es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen sumergido, que tendría que ser el área de la sección transversal, 7.85 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, multiplicado por la altura h, que la vamos a estar midiendo desde el fondo de nuestro flotador. Entonces, en el inciso A, la densidad de la batería es de 1280 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, sustituimos ese valor acá. Vamos a colocar acá, entonces ahora que la densidad sea de 1280 kilogramos sobre metro cúbico, y de acá pues efectuamos esta multiplicación y el número que aparece acá pasará a dividir acá al 5.88 por 10 a la menos 2 y nos dará el valor de la primera altura. Al hacer ese despeje nosotros encontramos que la altura va a ser 0.0597 metros, que si lo expresamos en centímetros va a ser 5.97 centímetros. Esa sería la primera altura. Si ahora repetimos, pero con la nueva densidad que nos piden que sea de 1073, entonces ahora si la densidad de la batería es de 1073 kilogramos sobre metro cúbico, como nos piden acá arriba,
Entonces encontramos que al sustituir ese valor acá nuevamente y despejando nuevamente para el valor de h, obtenemos un h2, vamos a suponer que este es h1, obtenemos un h2, en este caso igual a 0.0712 metros, lo que equivale a 7.12 centímetros. Entonces, como vemos acá, cuando el ácido tiene una densidad de 1280 kilogramos sobre metro cúbico, obtenemos que la altura debe ser de 5.97 centímetros, mientras que cuando la densidad es más baja, de 1073 kilogramos sobre metro cúbico, pues la altura a la cual nosotros debemos hacer la marca es mayor, es de 7.12 centímetros. Es decir, entonces que acá tendríamos nosotros para la primera H1, ese correspondería entonces a este valor, a esta densidad de 1280 kilogramos sobre metro cúbico, y luego la siguiente altura, desde acá hasta acá, esta sería nuestra H2, correspondería en este caso a esta densidad. Vemos que la altura acá debe ser más grande que en el primer caso, porque ahora el líquido en este caso es menos denso, entonces se requiere un mayor volumen para que la fuerza de empuje logre equilibrar a nuestro densímetro. Entonces acá tenemos ya este primer problema resuelto. En el siguiente problema tenemos un cilindro sólido de masa 7 kilogramos, el que se muestra acá, el cual tiene un radio de 0.150 metros y una altura de 0.120 metros. Dice que el cilindro está flotando en equilibrio entre aceite, cuya densidad es de 725 kilogramos por metro cúbico, y agua, el cual ya sabemos que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Nos preguntan cuál es la altura del cilindro que está entre aceite. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a llamar H a la cantidad o a la altura del cilindro que está dentro de aceite. Como el cilindro tiene una altura de 0.120 metros, entonces si H es la altura del cilindro que está dentro del aceite, entonces dentro del agua debe haber una altura que va a ser 0.120 menos H. Y sobre este cilindro pues están actuando las siguientes fuerzas. Por un lado está actuando la fuerza del peso, también está actuando la fuerza de empuje que está ejerciendo el agua sobre la parte del cilindro que está sumergida en agua, y aparte está también actuando el empuje que está haciendo el aceite sobre la parte del cilindro que se encuentra sumergido en aceite. Esas fuerzas se van a combinar de tal manera que todo nuestro cilindro se encuentre en equilibrio. Entonces en este caso tendríamos lo siguiente: el peso del cilindro W debe ser igual al empuje que está haciendo el agua más el empuje que está haciendo en este caso el aceite. Entonces el peso del cilindro lo sabemos, es 7 por 9.8. Entonces colocamos acá 7 por la gravedad. Igual, el empuje del agua tendría que ser igual a la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, por el volumen del sólido que está sumergido acá dentro del agua. Como este es un cilindro circular recto, su volumen va a ser pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura, que en este caso es la altura que está dentro del agua, y debe ser 0.120 menos h. Entonces acá tendríamos que esto debe ser por pi, el radio es de 0.150, entonces 0.150 al cuadrado multiplicado por la altura que dijimos es 0.120 menos h. Entonces acá tenemos el empuje del agua, aquí estaría la densidad en este caso, aquí estaría la gravedad, y todo esto lo que tenemos acá es el volumen del cilindro sumergido pero en agua. Entonces ahora repetimos, pero para el caso del aceite. Entonces sería primero la densidad del líquido, que en este caso sería aceite, de 725, multiplicado por la gravedad, por el volumen del cilindro que está sumergido en aceite, que sería nuevamente pi por el radio, 0.150, pero elevado al cuadrado, multiplicado por h, que sería la altura que está dentro del aceite. Acá en esta parte podemos ver que la gravedad es un factor común, tanto acá como acá como acá, lo podemos cancelar, y entonces acá nos queda una ecuación muy sencilla para h, esa la puede despejar, y al hacer el despeje en este caso obtenemos que h va a tomar el siguiente valor. H va a ser igual entonces a 0.0762 metros, lo cual equivale en centímetros a 7.62 centímetros. Entonces esa va a ser la altura del cilindro que va a estar sumergido dentro del aceite.
Por último, veamos este problema que es acerca de globos aerostáticos. Dice que tenemos un globo de forma esférica, el cual tiene un radio de 7.35 metros y está lleno con helio, cuya densidad es de 0.179 kilogramos por metro cúbico. Nos pregunta qué carga puede levantar en el aire, el cual tiene una densidad de 1.29 kilogramos por metro cúbico, suponiendo que la cubierta y la estructura del globo tienen una masa de 930 kilogramos. Hay que despreciar la fuerza de flotación sobre el volumen de la carga. Primero, pues debemos de tener claro que para que un globo flote, pues aparte de la fuerza del peso, que va a ser producto de la masa de la carga y del helio que contiene más la estructura, pues tiene que haber una fuerza que lo lleve hacia arriba, y esa fuerza hacia arriba es justamente la fuerza de empuje que está ejerciendo en este caso el aire dentro del cual está sumergido este globo. Ahora, aquí en este problema nos dicen que despreciemos la fuerza de flotación acá sobre esta carga, y entonces vamos a considerar únicamente la fuerza de flotación sobre esta parte, sobre el globo en sí. Entonces acá, como podemos observar, eh, como queremos que determinar cuál es la carga que puede levantar en el aire este globo, pues como mínimo debemos nosotros acá de tener que en esta situación de equilibrio la fuerza de empuje debe ser igual a la masa del helio más la masa de toda la estructura más la carga, que es la que nosotros queremos determinar cuánto debe de ser el valor de esta carga mínima para que nosotros podamos entonces elevar con este globo a esa carga. Entonces acá ponemos nosotros que en esta situación que se muestra ahí tenemos hacia arriba la fuerza de empuje, aquí la denotan con FB, la vamos a anotar así de esa manera para ser congruentes con la figura, pero es la fuerza de empuje. Aquí tendríamos la fuerza de empuje debe ser igual a la masa del helio multiplicado por la gravedad para tener el peso, en este caso el peso del helio, más, aquí debemos de meter ahora la masa de la estructura, todos los alambres, todo lo que tiene aquí el globo, que sabemos que en este caso es de 930 kilogramos, entonces sería 930 por gravedad. Y ahora tenemos que agregar acá el peso de la carga, que es lo que nosotros queremos determinar acá, qué tanta carga podemos agregar para que este globo como mínimo pueda empezar a elevarse. Entonces aquí va a ser M, la masa que andamos buscando, multiplicado por la gravedad. Ahora, para determinar cuánto vale la fuerza de empuje, pues como estamos suponiendo que es un globo de forma esférica, entonces tendríamos que agarrar la densidad del fluido dentro del cual está metido el globo, que en este caso es aire. Entonces tendríamos la densidad del fluido, en este caso es aire como dijimos, multiplicado por la gravedad, por el volumen que se encuentra sumergido en este caso dentro de nuestro fluido. Entonces, como estamos despreciando este volumen, nos están diciendo que despreciemos la fuerza de flotación sobre esta, entonces toda la fuerza de flotación va a ser básicamente sobre este volumen acá. Entonces vamos a calcular acá cuánto vale este volumen, que en este caso debería ser 4 tercios de pi por el radio del globo. El radio es de 7.35. 7.35 metros, esto elevado al cubo. Entonces aquí ya tenemos cuál es la fuerza de empuje que se está ejerciendo. La densidad del aire, esta sería nuestro fluido, por la gravedad, por el volumen, en este caso sumergido, digamos, que en este caso va a corresponder al volumen del globo. Entonces ya tenemos la fuerza de empuje. Esto debe ser igual a la masa de helio. Para determinar la masa de helio, pues como ese helio está encerrado dentro de esta estructura que es esférica, entonces esa masa finalmente debe ser el resultado de multiplicar la densidad de el helio, que en este caso es 0.179, multiplicada por el volumen del globo, que en este caso va a ser 4 tercios de pi por 3 por 7.35 elevado al cubo. Solo esto me da la masa del helio. Eso tengo que multiplicarlo por la gravedad para tener el peso de helio. A esto le sumo entonces el peso de la estructura, los alambritos y todo lo que es la parte del globo. Sería 930 por gravedad, más aquí lo que estamos buscando. ¿Cuánto debe ser esta carga? M multiplicado por G para tener el peso. Entonces de acá tenemos que la gravedad nuevamente es un factor común, lo podemos cancelar acá, y entonces nos va a quedar únicamente como incógnita la masa M. Aquí la podemos despejar y la masa M en este caso nos va a dar 9.17 por 10 a la 2 kilogramos.
expresando nuestra respuesta a 3 cifras significativas. Entonces esta es la cantidad de masa que nosotros debemos agregar acá para que este globo pueda comenzar a levantarse. Si nosotros aumentamos el volumen, por ejemplo, del globo, entonces lo que va a suceder es que va a aumentar esta parte, va a aumentar el empuje, y al aumentar el empuje entonces ya el globo puede elevarse y puede por lo tanto levantar esta carga.